me viene el agua fresca de la fuente eterna. Pecador atormentado, ven hoy mismo hasta la cruz, donde te espera el Cordero para darte la salud. No desprecies su llamado, dale hoy tu corazón. Él cambiará tu desierto con eterna salvación. Bendito samaritano, tú me llevaste al mesón, donde atendieron las quejas de mi pobre corazón, donde vendaron mi alma de las heridas del mal, donde bebí el agua fresca de la fuente eterna. Bendito Padre, gracias te doy en este día, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda atadura, toda fuerza diabólica es quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre eterno. Gracias te doy, Padre eterno, por usted amarnos, por usted bendecirnos. Y le damos, bendito Señor, la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, tome control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, verso 25 al verso 28, dice así la palabra de Dios. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza, Jesucristo, el buen samaritano. El buen samaritano de la parábola representa al Señor Jesucristo. Ve, amados hermanos, todo lo que pasaron los samaritanos, el Señor Jesucristo también lo pasó. Y es por eso, amados hermanos, de que Cristo vino a levantar al caído, Cristo vino a sanar los enfermos, Cristo vino a consolarnos, Cristo vino a ayudarnos, y Cristo vino para que entremos a un descanso espiritual, amados hermanos. Cada día que vayamos abriendo nuestro corazón a Dios, seguiremos aprendiendo más y más del conocimiento de Dios,
llegando a una plena conclusión que por más conocimiento que tengamos, nunca dejaremos de seguir aprendiendo de Él. Ni podemos decir, yo lo sé todo, me voy a independizar de Dios, porque siempre tendremos que depender de Dios. Siempre, si usted es cristiano, siempre tiene que depender de Dios. Amén, amén. Es una ley divina. Y es por eso, amados hermanos, la única manera, si dependemos de Dios, es para vivir una vida santa, como todo hijo que está sujeto a su padre. Aleluya. No tenemos que ser como este religioso que creía que lo sabía todo, pero era un ciego espiritual, porque tenía frente a él al Hijo de Dios, o sea, al mismo Dios, y lo tomó en poco, pensando que él tenía más conocimiento que el Señor Jesús, porque ante los hombres él era un experto en la ley de Moisés, cuando Cristo es la palabra de Dios completa, desde Génesis al Apocalipsis. Gloria a Jesús. Vean, amados hermanos, el hombre sabe poco y se cree mayor que Dios. Él solamente conocía los 5 libros, pero mi Jesús es toda la Biblia. Amén, es amén. Jesucristo. Gloria a Dios. Y esa palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Amén. Aleluya. Y sigue habitando en nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Este cielo saberlo todo. En su arrogancia se atrevió a tentar al Señor y Dios Jesucristo, como si estuviera muy interesado en saber de la vida eterna, cuando la Escritura dice muy claramente que lo hizo para probarle o para tentarle, con la intención de humillarlo. Y así son todos aquellos que tienen tradiciones de hombre. Tratan de humillarlo a uno que va siguiendo a Dios de acuerdo a la bendita palabra, amados hermanos. Es por eso que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que vuela es paloma. Uno debe de escudriñar las Sagradas Escrituras para poder discernir si está Dios allí o no está Dios. Si está dentro de la palabra de Dios, o sea, si está escrito en la palabra de Dios, entonces, amados hermanos, Dios está allí. Amén, amén. Así que, amados hermanos, tenemos como base el libro sagrado escrito, gloria al Señor, por el Dios Altísimo. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, no por hombres cualquiera, sino por ciertos escogidos de Dios, que se entregaron su vida totalmente a Dios, y ellos fueron los que escribieron la santa y bendita palabra de Dios. Amén, Gloria amén. al Señor. Y vea que ellos querían humillar al Señor Jesús. Este intérprete de la ley se creía muy superior al Señor, pero cayó en su propia trampa. El Señor le dijo: ¿tú quieres saber qué hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Entonces el intérprete de la ley comenzó a leer lo que está escrito en la ley. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no de labios, de corazón. Amén. Y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Gloria a Jesús. Este intérprete de la ley sabía lo que decía la ley, pero no la cumplía, porque él tenía que amar
al Señor su Dios, y Cristo es Dios y Señor. Amén, amén. Y no lo estaba amando, sino lo estaba tentando. Y en la ley dice, no tentarás al Señor tu Dios. No, un ser humano no debe de tentar a Dios. No. No debe de tentar a Dios. También vemos, amados hermanos, que el Señor Jesús era su prójimo y no lo estaba amando. Y San Pablo dice en Romanos capítulo 13, verso 8, no debáis a nadie nada. Dios nos dice, no estés enemistado con nadie. No andes buscando pleitos, sino el amaros unos a otros. Aleluya. Entonces, cuando nos amamos los unos a los otros, entonces estamos, gloria al Señor, amando al prójimo. Gloria a Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley de Moisés. Gloria a Dios. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Y qué hacía este intérprete? No estaba amando al Señor Jesús. Él lo estaba tentando. Y cuando alguien te está tentando, quiere decir que se cree muy superior a ti, se cree muy vivo. Y piensa que la otra persona, pues va a caer en su trampa. Y vemos, amados hermanos, y los judíos estaban bien endeudados con Dios, porque no amaban a Dios ni al prójimo, cuando ellos se jactaban acerca de la ley de Moisés, pero no la cumplían. ¿Usted cree que el Señor Jesús les dijo hipócritas, semejantes a sepulcros blanqueados, nomás por decirles? No, mi Señor tenía razón. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. Y el Señor sabía que ellos no amaban ni a Dios y no le amaban a Él, que el Señor es el prójimo. Aleluya. Para ellos, aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, de que ellos no cumplían la ley de Moisés, pero ellos se jactaban, pero estaban bien endeudados con Dios. Es por eso, amados hermanos, que el Señor le dijo hipócritas, sepulcros blanqueados. A la verdad se ven bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de maldad, de inmundicia, de huesos de muerto. Aleluya. ¿Por qué les decía esto el Señor? Porque Él lo sabe todo. Amén. Él sabe toda nuestra vida. Él sabe en nuestros pensamientos, aún lo que vamos a hablar, mi Señor lo sabe. Gloria a Dios. Entonces, el Señor les dijo todo esto para que ellos supieran que Él no iba a caer en su trampa. Y todo esto que les dijo, amados hermanos, es para que ellos entiendan muy bien que Él es Dios. Porque el Señor sabía que los judíos no tenían por prójimo a quienes no eran de nacionalidad judía. Por lo tanto, todo aquel que no era judío no era su prójimo. Aunque viesen a un gentil, que quiere decir una persona sin Dios, en peligro de muerte, no darían un solo paso para salvarle la vida. Y por esta razón los judíos odiaban a los samaritanos, porque ellos no eran 100% judíos, porque se habían casado o mezclado con personas de otras razas. Y los consideraban forasteros,
los consideraban los judíos a los samaritanos menos que perros. Vean, amados hermanos. Entonces, ¿cómo puede estar Dios en una persona con esos pensamientos? Nunca, amados hermanos. Y Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al verso 21, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y la mentira de quién es? Del diablo. La mentira es del diablo. Entonces Jesús está diciendo, el que no ama al prójimo, al que no ama a su hermano, todavía sigue siendo un diablo. Todavía no ha conocido a su Dios. Todavía no le ha amanecido. Todavía anda en tinieblas. Gloria a Jesús. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aleluya. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria a Dios. Mandamiento de Dios. Aleluya. ¿A dónde los llevaba el conocer toda la ley? Si no eran hacedores de ella. Al no ser hacedor de la ley, los llevaba a ser unos mentirosos, unos hipócritas, porque no podían arrancarse el odio tan profundo que le tenían a los samaritanos, que cuando querían ir a Galilea, los judíos tenían que pasar por Samaria, pero no lo hacían y preferían rodear esa región para no contaminarse. Qué triste es tener tradiciones de hombres. Las tradiciones de los hombres se echan a perder todo lo de Dios. Así que ellos no pasaban por Samaria porque los odiaban. Y con odio jarocho, hermano. Imagínese usted. No querían pisar ni siquiera el polvo de Samaria. ¿Ustedes creen que amaban a Dios y al prójimo? No. Por supuesto que no, amados hermanos. Ahora, el testimonio de un samaritano era inaceptable ante el tribunal judío. Wow. En la que hubo un tiempo en que, de acuerdo a la autoridad rabínica, el judío que comiera alimentos preparados por un samaritano cometía una ofensa tan grave que era como si comiera carne de cerdo. Wow. Así eran los judíos. De esta misma manera los judíos odiaron al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en San Juan capítulo 8, verso 48, nos dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjese bien quiénes están hablando. En el verso 44, el Señor Jesús les dijo en su cara: vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Amén, amén. Y ustedes están haciendo todo lo del diablo. Aleluya. Y no están sirviendo a Dios. Como podemos ver que judíos y samaritanos estaban divididos y no podían reunirse para adorar juntos a Dios, porque los judíos decían que Dios eligió el monte de Sión en Jerusalén, y los samaritanos creen que Dios eligió el monte de Gerizim para adorarlo. Y esta era otra razón del conflicto entre los judíos y los samaritanos,
que no estaban de acuerdo dónde se tenía que adorar a Dios. Esta fue la razón por la cual la mujer samaritana le dijo al Señor Jesús estas palabras en San Juan capítulo 4, verso 20 al 22. Vemos cómo una samaritana hablando, amados hermanos, con un judío, porque el Señor Jesús es de descendencia judía. Amén, amén. Y vemos de que nos dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 4, verso 20 al 22, dice: nuestros padres, dice la samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, que es el monte de Gerizim. Y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aleluya. Ahora, vea lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana. Él estaba diciendo: mujer, a la mujer, que va a llegar el día que donde quiera podrán adorar a Dios, y no solo en este monte de Gerizim o en el monte de Sión en Jerusalén. Dios, amados hermanos, vemos que ahora para adorar a Dios no necesitamos ir a Jerusalén. No. En donde quiera podemos adorar a Dios, aún allí encerradito en mi cuarto. Puedo alabar a Dios, puedo glorificar a Dios. El Señor Jesús sigue hablando con el intérprete de la ley acerca del prójimo. Aleluya. Y dice la palabra de Dios en Lucas 10, 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, el intérprete de la ley se quería justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Maestro experto de la ley de Moisés. Y estaba todo confundido. No sabía quién era su prójimo. Wow. ¿Ven, amados hermanos? Vemos que el intérprete de la ley estaba confundido y trata de justificarse a sí mismo diciéndole al Señor Jesús: ¿quién es mi prójimo? Todos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero ¿qué es lo que dice la ley de Moisés? Le dijo el Señor Jesucristo. ¿Bien? Entonces, su sentido o su pregunta tenía sentido, porque la enseñanza de los maestros judíos estaba muy corrompida en cuanto al prójimo, porque ellos no tenían por prójimo a quien no era 100% judío. Esto nos da a entender que fuera de la nación judía, las personas no eran su prójimo. Las otras naciones no eran su prójimo, sino solamente los que eran 100% judíos. Esta fue la razón por la cual el Señor le contó la parábola del buen samaritano. Esa fue la razón. De ahí es la raíz donde el Señor le contó la parábola del buen samaritano para enseñarle que todo ser humano era su prójimo, sin importar raza, color, religión o clase social, sino cualquiera que se halle en caso de necesidad, tenemos que ayudarle. Inclusive a nuestros enemigos
tenemos que ayudarles, amados hermanos. Aleluya. ¿Ven? Por eso es de suma importancia de seguir a Dios, no seguir los pensamientos humanos, porque de esa manera usted nunca va a poder servir a Dios a como Dios quiere que usted le sirva. Aleluya. Tenemos que seguir solamente la palabra de Dios. Ahí Amén, es amén. nuestra base, ahí está nuestra base. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 25, verso 21 al verso 22, en la Biblia traducción al lenguaje actual, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Quién dijo estas palabras? Mi Señor Jesucristo. Y mi Señor Jesucristo lo dejó escrito también. Amad a vuestros enemigos. Oh, aleluya. Qué hermoso es seguir a Jesús. Entonces el Señor nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así Dios te premiará. Así Dios te va a recompensar que estás venciendo la carne y estás tú sirviendo a Dios en el Espíritu. Porque en el Espíritu se ama y en la carne se odia, amados hermanos. Es por eso que nosotros tenemos que hacer lo que está escrito en la palabra de Dios sin nosotros voltear a nuestra derecha, voltear a nuestra izquierda a ver qué dice otra persona. Lo que diga otra persona no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros es lo que está escrito en la palabra. Amén, amén. Aleluya. Así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Porque Él no se va a explicar tanto mal que le ha hecho usted. Y usted tiene misericordia para Él. ¿Por qué cree que el Señor Jesús, o por qué cree que el Padre Eterno, Jehová, nos pide tres cosas? Que hagamos justicia. Al hacer justicia, que pongamos por obra la palabra de Dios. Que amemos misericordia, que hagamos las cosas de todo corazón, no por conveniencia. Aleluya. Y de humillarnos ante nuestro Dios. Amén, amén, Eso es lo que amén. nos pide Dios, amados hermanos, para poder realizar lo que nos pide el Señor Jesucristo. Si usted no hace esas cosas, ¿sabes qué? Usted es un papalote. Anda allá por arriba, sin efecto alguno, nomás por andar. Pero no porque Dios lo haya puesto arriba. Entonces, vemos, amados hermanos, de que la palabra de Dios es preciosa. Así Dios te premiará y harás que a tu enemigo le arda la cara de vergüenza. Y el Señor les pone una parábola de un judío en circunstancias muy penosas, que fue ayudado por un samaritano que lo socorre de la mejor manera posible, siendo su enemigo. Fíjese nomás. Fíjese nomás eso. Es hermoso cuando usted está llevando las cosas de Dios tal y como están escritas. Pero cuando usted las lleva a su manera, a su conveniencia, ¿sabes qué? Usted no puede agradar a Dios de esa manera. Y el Señor sigue relatando la palabra al intérprete de la ley, y le dice en San Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, donde nos relata la parábola del buen samaritano que
viene representando al Señor Jesús. Aleluya. Entonces vemos, la tradición nos separa de Dios, amados hermanos, Amén. y nosotros no tenemos que ser iglesia que lleva tradiciones de hombres. Hermano, yo pienso, pues siga pensando si usted quiere. A mí no me interesa. A mí lo único que me interesa, ¿qué dice la palabra de Dios? Y punto. Allí yo exalto a Dios, y estoy humillando al hombre. Amén, Porque amén. eso es lo que Dios quiere, que lo exaltemos a Él. Y Amén. que no demos gloria de hombres. Y en San Lucas capítulo 10, verso 30 al 37 dice, respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que representa al Señor Jesús, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Sabes por qué vino el Señor Jesús a la tierra? Porque tenemos un Padre lleno de misericordia, que tuvo compasión por nosotros, Amén, que amén. estábamos caídos, Gloria a que Dios. estábamos heridos. Aleluya. No había manera cómo solucionar este problema, sino que tenía que venir a la tierra el mismo Dios para sanarnos, para curarnos, Amén, amén. para sanar todas nuestras heridas, amados hermanos. Entonces vemos, amados hermanos, y viéndole fue movido a misericordia. Cuando lo vio el buen samaritano, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, como el Señor Jesús la hizo con cada uno de nosotros, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dios tiene cuidado de nosotros, amados hermanos. Es por eso de suma importancia de seguir la palabra de Dios tal y como está escrita. Otro día al partir, el buen samaritano sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Vea, este buen samaritano tenía un buen concepto entre los demás, que era un hombre justo, un hombre bueno, que lo conocían por buena paga. Era popular el buen samaritano. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, él le dijo, no pares, haz todo lo que necesites, que yo te lo voy a pagar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, en el verso 36, dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué lección Dios le está dando al intérprete de la ley? ¿Y qué lección también nos está dando a nosotros? Amén, amén. Que no hiciéramos
personas presumidas, orgullosas, No. que ven al pobre de ganchete. No, tenemos que ser sencillos, Amén, tenemos amén. que ser humildes, Gloria a Dios. como el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, en esta parábola tenemos un intérprete de la ley judío, tenemos a un sacerdote judío, Amén, tenemos amén. a un levita judío y también tenemos a un herido que fue dejado medio muerto de raza judía. Aleluya. 4 personas de allí eran judíos. Y, Gloria a Dios. y a un buen samaritano que era de Samaria. Los sacerdotes y levitas eran personas que profesaban la santidad. Y muchos profesan la santidad Aleluya. externa, con todo largo. Usted le ve allí, hermanos, todos allí, que en la calle usted los ve y parece que no quebran un plato. Va a su casa y todos los platos los tienen rotos. Aleluya. ¿Ven? Y no tenemos que ser hipócritas. Tenemos que ser cristianos, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, porque cada uno de nosotros somos representantes del Dios Altísimo. Y nosotros tenemos que ser Gloria a de Dios. buen testimonio. Amén, amén. Entonces, los sacerdotes y levitas eran personas que profesaban la santidad y cuyos oficios les obligaban. Vean, hay traición de hombre. Vean, le obligaban las cosas de Dios. ¿Sabes qué? No se debe obligar a nadie. Las cosas de Dios son voluntarias. Amén, amén. Si usted viene, es bien recibido siempre. Gloria a Dios. Estamos a su servicio siempre. Amén. Pero Dios nos enseña que el Evangelio, Él fue dado para que nosotros queramos voluntariamente seguir a Dios. Aleluya. Porque queremos cambiar de vida y queremos ser diferentes. Amén, amén. Entonces ellos los obligaban a tener compasión. Fíjese nomás, los obligaban a tener compasión y ternura por los demás. Por lo tanto, esa compasión y esa ternura no era de corazón, sino era nomás de cabeza. Era de pensamiento, era de labios nomás, amados hermanos. Y los sacerdotes y levitas eran los representantes de la ley, amados hermanos. Ellos representaban la ley y enseñaban a otros a cumplir la ley y el amor a Dios y amar al prójimo. Pero vemos que aún así ellos no ayudaron al que estaba herido de raza judía. Y la ley de Moisés dice en Levíticos capítulo 19, verso 18, la ley dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Aleluya. Qué tremendo, amados Gloria a Dios. hermanos. Tenemos que amar al prójimo. Aleluya. Tenemos que amar al prójimo. Si Dios nos ha bendecido, no por eso, amados hermanos, tenemos que ser sangrones con la gente. Tenemos que ser amables como hijos de Dios. Amén, amén. Tenemos que actuar como el Señor Jesucristo nos dice, que las obras que Él hizo, que nosotros también las podemos hacer. Él sabe por qué lo dice, hermano. Pero muchas veces al humano, al hombre le faltan pantalones y a la mujer le faltan las faldas bien fajaditas para servir a un Dios todopoderoso, a un Dios invisible. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Las traiciones de los hombres
a los sacerdotes y levitas no los dejaron, o sea, la misma tradición, no los dejó cumplir la ley de Moisés, aunque ellos representan la ley, y pasaron de largo dejando a su prójimo tirado y en peligro. Y así estamos nosotros en estos tiempos. No tenemos tiempo para nadie. Vemos tanta necesidad que hay y no tenemos compasión de los que están medios muertos, sufriendo en sus casas, sufriendo en los hospitales. Cuando Cristo quiere que nos conmueva un amor que no preste atención a categorías raciales, religiosas o socioeconómicas. Él no quiere lo que quiere el Señor Jesús, que nosotros vayamos de acuerdo a la palabra de Dios. Gloria a Dios. No lo que diga un atarantado por ahí, contrario a la palabra de Dios. No, tenemos que grabarnos bien ese versículo que está en el libro de los Hechos, que dijeron los apóstoles: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Escrito está. Aleluya. Y la parábola nos habla de un buen samaritano. Aleluya. Que iba de viaje y tomó tiempo para esta necesidad. Que tuvo compasión para auxiliar a su enemigo judío. Que recibió la ayuda del que menos esperaba, de un samaritano. Vean, su propia raza pasó de largo, pero viene un samaritano, enemigo de los judíos, porque los judíos odiaban a los samaritanos, porque no eran judíos genuinos, no eran judíos puros, sino ya eran mestizos. Amén. Así que, amados hermanos, vemos que al que menos esperaba, lo auxilió, y ese hombre fue un samaritano que había aprendido a perdonar. Tenemos que nosotros aprender a perdonar, Amén. a tener misericordia y a socorrer aún a sus enemigos. Cosa difícil, ¿verdad, hermano? Amén, amén. No se haga usted que me vaya por contradecirme, decir, no, pues yo sí lo perdono. Yo sí lo perdono. Dios mío, porque entonces sí, lo llamo al frente para sacarle ese chamuco que trae tan fuerte en su vida. Aleluya. Son cosas difíciles, pero solamente se pueden lograr siguiendo la palabra de Dios, caminando en el Espíritu y no en la carne. En la carne todo te va a caer mal. Hey. Aún la persona que más quieres te va a caer mal en la carne. El Espíritu no. El Espíritu siempre soporta, porque tiene el amor de Dios. Gloria a Dios. Entonces vemos, amados hermanos, que este samaritano había aprendido a perdonar y a tener misericordia y a socorrer aún a sus enemigos, que le curó y vendó sus heridas, usando de sus provisiones para su camino, usando sus propios lienzos, usando su propio vino y usando su propio aceite. Aleluya. El vino que usó fue para desinfectar la herida, y el aceite para suavizar la herida
y cerrarla, actuando muy diferente a los judíos que no pasaban por Samaria para no contaminarse. Cuando este samaritano tuvo un corazón tierno y fue movido a compasión hacia un extranjero, él no vio en él un judío, sino a un hombre con necesidad urgente. Amén, Qué amén. bonito Aleluya. es entrar en el plan de Dios, amados hermanos, de no cerrar nuestro corazón. Si usted puede hacer un favor, hágalo de corazón. Amén, amén. Tenemos que hacer las cosas de corazón, no por compromiso, Aleluya. hermano. Pero tampoco usted va a estar de acuerdo en usted mismo echarse la soga al cuello. Aleluya. Lo que usted le va a afectar en un tiempo. Usted debe de saber decir no para que no quede mal. Usted debe de saber decir sí. Gloria a Dios. Y todavía en mis tiempos, como este pastor, es hombre de palabra. Amén, amén. Es hombre de palabra. Lo que dice mi boca es lo que es. Aleluya. Y dijo uno allá en Sinaloa, ¿es sinaloense? ¿Cómo no? Es hombre de palabra. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces era una necesidad urgente. Siendo samaritano, había aprendido a ayudar a los demás sin importar raza, clase social o nacionalidad. Y a pesar que iba de viaje, se detuvo a auxiliar a una persona que estaba media muerta. Como él pudo, lo subió a su cabalgadura. No pensó él que se iba a contaminar por subir a su enemigo en su cabalgadura. No, y usando su dinero, usó su dinero que llevaba para ese viaje. Imagínese usted, usando su dinero que llevaba para ese viaje, lo llevó a una habitación para que se recuperara en el mesón y cuidó de él. Este gran buen samaritano ya había pagado allí, pero en el tiempo de partir, dice la palabra de Dios, al irse sacó 2 denarios para que lo cuidasen y para los gastos, diciéndole al mesonero, si gastas más de eso, yo te lo pagaré cuando regrese. Gloria a Dios. Era un hombre que la gente le tenía confianza. Era un hombre de palabra. Era Aleluya. un hombre, no de doble ánimo. Y nosotros los cristianos hemos sido llamados para estar firmes en un solo ánimo. Gloria a Dios. En un solo ánimo voluntario. Amén, amén. No que te estén diciendo qué tienes que hacer. No que te lo estén cada rato diciendo. Uno sabe lo que tiene que hacer. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alaben a su Dios, hermano. Amén, amén, amén. ¿Eh? Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces vemos, amados hermanos, que todavía pagan. Y le dice, suple de todo, que cuando yo regrese, yo te voy a pagar todo, hasta las malas miradas que le diste. Oh, pues hermano, pues yo estaba allí. Yo sé lo que estoy hablando. A él no le importó el tiempo que estaba usando para auxiliar a su enemigo. No le importó el dinero que estaba gastando, porque iba de viaje. Amén. Y cuando uno va de viaje ya lleva bien trazado
Esto para esto y esto acá y esto para la avenida y todo, hermano. Amén, amén. A él no le interesó, sino lo único que le interesó es hacer misericordia. Gloria a Dios. Que es tener compasión del prójimo, aleluya. Gloria a Dios. Ahora, mi pregunta es esta, y no hable por hablar, porque el Señor se va a encargar de usted. Mi pregunta es, ¿haría usted lo mismo? Yendo de viaje a su tierra, cuando ya tiene sus planes usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vemos, amados hermanos, aquí hacemos cosas, y no le decimos a nadie. Y está el pastor predicando, y habla de todo lo que ellos tienen pensado hacer, y ni aún así, ¿saben qué? Dejan de hacer lo que ellos tenían planeado hacer. Aleluya. Y aquí Dios les ha hablado a muchos. Y terminando el mensaje, pasa la oración. Y le dice el pastor, ore por mí, porque voy de viaje. Aleluya. Y Dios comenzó a hablar acerca de eso, pero pasamos de largo, como los levitas, como los sacerdotes. No oímos a un judío, a mi Señor Jesús, porque Él es judío, auténtico. Aleluya. Y no lo escuchamos y nos vamos, hermanos, sin importarle nada de Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo está eso, amados hermanos? ¿Amas a Dios? ¿Amas al prójimo? Gloria a Es que Dios. está difícil con esta clase de personas. Está muy difícil de decir, pues yo amo a Dios, sí, a tu modo, a tu manera de pensar, en lo terrenal, pero no de acuerdo a la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a El buen Dios. samaritano representa al Señor Jesucristo, que se fue de viaje al cielo, pero Él regresa pronto a dar el pago en persona. En persona. Es como el buen samaritano. Él dijo, cuando yo regrese, yo te voy a pagar todo. Yo te voy a pagar todo. Tú no le pongas medidas. Gaste lo que gastes, cuídamele. Gloria a Dios. Yo respondo por él. Aleluya. Hombre de palabra, no un hombre de doble ánimo. Ahorita te dice que sí, al ratito, ay, dijo mi mamá que siempre no. Dios mío. Ay, santo Dios. No, pues, Qué tremenda esa gentecita con deseos de darle un masaje en el cuello en el amor del Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Hay muchos de doble ánimo. Y el Señor viene, regresa pronto a dar el pago en persona. Hermanos, Cristo viene por su pueblo. amén, amén. Él viene por su pueblo. Él viene a levantar a todos los que estábamos caídos, a todos los que estábamos enfermos, Amén. a todos aquellos que necesitábamos de la misericordia de Dios para alcanzar nuestra salvación. Amén, amén. Cristo viene, aleluya. Gloria a Dios. Qué lección tan grande el Señor Jesús le está enseñando al intérprete de la ley. Él está enseñando para convencerlo. Que no solamente a los que son 100% judíos es su prójimo, sino todo aquel que le rodea es su prójimo. Todo Aleluya. aquel que le rodea. Y él estaba trabajando, el Señor, con esta parábola para hacernos entender
que nuestro prójimo son todas las personas. Y máxime cuando necesitan ayuda, allí estamos nosotros. ¿Cuántas veces no se ha presentado la oportunidad de ayudar a alguien y usted cierra su corazón? Y el Señor de arriba le gritó, hipócrita, sepulcro blanqueado. A la verdad se ven hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de odio, de maldad. Y no tienen misericordia de nadie, solamente para mí. Teniendo yo, ¿qué me importan los demás? No, eso no es ser cristiano. El cristiano, si tiene el amor de Dios, dice la Sagrada Escritura, no busca lo suyo propio, sino busca el bien de los demás. ¡Aleluya! Por eso debemos de ser conmovidos en amor. Por medio del amor vamos a tener misericordia del prójimo, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, vemos de que el Señor Jesús vino a hacer el trabajo de levantar a los caídos. Vino a darnos lo que nosotros nunca podemos lograr en el planeta Tierra. Porque sin Dios no tenemos otro destino más que el infierno. Cristo dijo, no, yo soy el culpable. Yo voy al infierno por él. Y él fue al infierno por todo el mundo, porque toda persona que habita en el planeta Tierra es el prójimo. ¡Qué amor tan lindo tiene mi Señor! Entonces, el Señor Jesús trata de convencer a este religioso que tiene tradiciones de hombre, de un samaritano, ayudando a un judío. Y esta fue la razón por la que dijo el Señor Jesús al intérprete de la ley, ve y haz tú lo mismo. Ve y ayuda a un samaritano. Así es el Señor Jesús, nuestro Salvador, que tiene compasión de nosotros y emplea para curarnos las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, hermano. Debemos de estar bien agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Debemos, amados hermanos, de humillarnos y pedirle perdón a Dios porque no hemos sido fieles con Él. Amén. Hemos hecho lo que se nos da la gana. Amén. Como cualquier persona que no ha aceptado a Cristo. Aleluya. ¿Qué es eso? Nosotros no somos hombres ni mujeres de doble ánimo. Aleluya. Estoy firme. Debo estar firme todo el tiempo. Amén. Y no ahorita sí. Y al ratito no. Pues mi esposo dice que no, hermano. ¿Y tu esposo te va a salvar? No, el Cristo es el que salva, hermano. Amén, No se amén. equivoque. La palabra de Dios no tiene la culpa de su carnalidad, de que usted sea un hombre y una mujer de doble ánimo. No tiene la culpa la palabra de Dios. Dios dejó todo hecho para nosotros. Todo hecho está. Por eso nos dio libre albedrío, que de usted salga, servirle a Dios, de entregar su vida, de ir conociendo a Dios más y más. Y para eso tenemos que humillarnos ante Dios. Ahora, el Señor Jesucristo le pregunta al intérprete de la ley para saber si entendió la parábola o no. Porque muchas veces
estamos predicando y ¿sabes qué? Entra por aquí y sale más rápido para acá y nadie obedece. Aquí todos fueron para que sean maestros. Amén, amén. Pero como dijo la Escritura al principio, somos tardos para oír. Gloria a Dios. Somos tardos y en esa tardanza estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Cristo te ama, hermano y Amén, hermana. amén, amén. Cristo te ama. Entonces el Señor quería saber si el intérprete de la ley había entendido la parábola. Y le dice el Señor Jesús, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los hombres? El intérprete de la ley, siendo judío, no se atrevió a responder el samaritano. Aquí hipócritas somos para eso, hermano. Nos agarran con la mano en la masa y todo dice, ay, yo no fui. Fue Cheche. ¡Qué tremendo! ¡No! ¿Sabes qué? Si no somos honestos, ¿sabes qué? Cuídate. Cuídate. Porque muchas veces nos engañamos nosotros mismos. Y cuando el Señor venga, a lo mejor no la haces. Por eso uno debe de humillarse ante su Dios, de reconocer quién soy yo para oponerme a Dios. Aleluya. Yo sin Dios no soy nadie, Amén, amén. pero con Dios soy un rey y soy un sacerdote, Gloria a Dios. Gloria a Dios. un príncipe Aleluya. de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero nosotros tenemos que comprender a qué lado estamos. Gloria a Jesús. Amén, amén. Entonces vemos, amados hermanos, el intérprete de la ley, siendo judío, no se atrevió a responder el samaritano, sino dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Ven, amados hermanos? Y muchos de nosotros no nos animamos a decir, no, pues el pastor tiene razón. No, usted, nomás por ser tan carnal, usted quiere que tener la razón. Y todo eso está escrito. El día que nos enfrentemos ante Dios, con que no vaya a haber muchas cruces allí, parezca cementerio de puras fallas. Santo. Y yo creyendo que estoy limpiecito. Qué triste, ¿verdad, hermano? Engañarse a uno mismo. No, pues. Entonces, amados hermanos, este no se atrevió a decir, el samaritano fue el que tuvo misericordia de aquel hombre judío. Entonces, amados hermanos, Jesús le dijo a este hombre, por reconocer que el samaritano tuvo misericordia del judío que fue golpeado por ladrones, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo con un samaritano. Gloria a Dios. Con aquellos que tú odias, con aquellos que son tus enemigos, con aquellos que andan buscando cómo hacerle trampa para hacerlo caer. Y hay tanta gente así, hermanos. Oh, amados hermanos, este mundo está muy mal por tanta avaricia en los trabajos, en la policía, en el sheriff, en los trabajos de gobierno, que tantos hacen maldades Amén. para derribar
a aquella persona de ese puesto para agarrarlo ellos. Así es. Gracias a Dios que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y nosotros no pensamos igual porque estamos en Cristo. No pensamos igual. Y si usted piensa de esa manera, ¿cómo usted lograr un puesto alto y haciendo trampas? No. Usted no es cristiano. No. Usted no es una persona que tiene misericordia. Y no tiene misericordia porque no piensa. Esa persona debe tener familia. Esa persona tiene deudas. Y si yo actúo de esa manera, voy a echarle a perder todo lo que tiene. Aleluya. Por eso, amados hermanos, tenemos que ser nosotros de un solo ánimo. Amén. La parábola del buen samaritano nos enseña a abandonar nuestra preocupación por nosotros mismos. Uno no debe de pensar en uno. Uno debe de pensar en los demás. En los demás. No ser como aquellos hacendados, mundanos, que ellos, una gran hacienda con aviones, camionetas del año, y su hermano viviendo a la par en un jacalito. Y tener solamente una bicicleta vieja. Y no tenía misericordia de su hermano. Oh, hermano. Ya mero como que se quiere ir lo cristiano, hermano. Del coraje que me da. De tanta hipocresía, amados hermanos. Aleluya. Si fuera de mi parte, yo hacía justicia con ese hombre. ¿Por qué? Porque uno tiene que amar a su hermano, amar a su prójimo. Aleluya. Entonces, esta parábola nos enseña a abandonar nuestra preocupación por nosotros mismos y a poner atención en las necesidades de los demás, a saber compartir nuestro tiempo, nuestro talento y los tesoros con el prójimo. No que hay cristianos que todavía juegan ventaja. Qué triste es eso, hermano. Aleluya. Por eso, uno, lo menos yo, no tengo tantos amigos pastores, porque cada quien han seguido el consejo del mundo, no el consejo de Dios. Y cada quien tiene su librito, como dice el dicho, cada cura tiene su librito. Y cada iglesia es diferente. Aleluya. Es diferente. Entonces, vemos, amados hermanos, que las cualidades de este buen samaritano es que era humanitario. Eso debemos de tener nosotros. De no pensar en nosotros, pensar en la humanidad. Pero no. Usted dice, no, pues yo estoy bien económicamente, pues, ¿para qué necesito? Para que vaya y me regañe el pastor. Porque eso es lo que dicen. Cuando hablas la palabra tal y como está escrita, le llaman regaño. ¿Quiénes? Los mini cristianos. Qué tremendo, hermanos. Aleluya. Qué tremendo. Estas cualidades debemos de tener nosotros, tener que ser humanitario, honesto, tener afecto, ser compasivo, con esperanza y fe, con mansedumbre y templanza. Este buen samaritano tenía los frutos del Espíritu, hermano. Gloria a Qué Dios. bonito, gloria a Jesús. Un hombre
sensible al sufrimiento ajeno. No podía ver a otro sufriendo, porque ahí estaba el buen samaritano. Aleluya. Este hombre se conmueve ante la desgracia del prójimo. Y no olviden que el hablar de esta parábola del buen samaritano es estar hablando de nuestro Salvador Jesucristo, que levanta al caído, da fuerza al cansado, al que no tiene ninguna. Amén, amén. Y Gloria a dio Dios. su vida para salvar al prójimo. Nosotros debemos de dar la vida para salvar al prójimo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y quién es nuestro prójimo? El mundo entero. Aleluya. Las personas de todas las naciones. Por eso Jesús nos da la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén, amén. ¿Para qué? Para Él cuidar de ellos, para Él protegerlos, amados hermanos. Gloria a Dios. Él vino a eso, a dar su vida por el prójimo en todas las naciones, sin importar raza, sin importar color o nación. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. ¿Eh? Y Él está todavía con los brazos extendidos esperándote, que llegues humillado ante Él, que lo reconozcas, Amén, amén. que lo reconozcas como un Dios todopoderoso, Gloria a Dios. como el Mesías prometido, Aleluya. de venir a dar su vida por el prójimo. Amén, amén. Cristo te ama, Amén. amados hermanos, y que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.